¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una serie de videos que vamos a ir subiendo con algunos tips en el tema o mundo de la impresión 3D. Para iniciar comenzaremos con lo que es la torre de temperaturas. Que generalmente siempre corremos al abrir un nuevo filamento o a probar una nueva marca de filamento. Esto siempre es recomendado utilizar como buenas prácticas tanto la torre de temperatura como los test de retracciones. Algo que también les recomiendo es que tengan una carpeta donde tengan bien ordenados cada una de las pruebas que ustedes generalmente realizan. Por ejemplo, nosotros usamos tres tipos de pruebas. En el caso de la torre de temperatura, también generamos de acuerdo al modelo de impresora. Sabemos que, por ejemplo, en este caso vamos a hablar sobre Cura o cómo se utiliza en Cura el tema de la torre de temperatura. Cada modelo está configurado por sus dimensiones, por lo que el test de temperatura va a depender de cada una de esas marcas o modelos de impresoras, ¿no? Bueno, también sabemos que en el caso de temperaturas o las variables de temperaturas que vamos a jugar va a depender mucho del tipo de filamento. Existen unas torres de temperaturas para ABS que manejan mayor temperatura, para PETG, para PLA, ¿no? Y otros tipos de materiales. En este caso vamos a hablar sobre una torre de temperatura para PLA. El mismo concepto o la misma idea aplica para todo demás tipo de filamento. Bueno, nosotros descargamos los que son las plantillas o los modelos de Thingiverse. Buscamos lo que es las torres de temperatura y nos van a bajar una gran infinidad de modelos, ¿no? Bueno, aquí cada quien escoge el modelo que crea conveniente. Nosotros recomendamos ya un modelo que venimos trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Pues entonces, vamos al Cura. En este caso va a ser una prueba con, bueno, la configuración va a ser con una impresora, una Sidewinder X1, la Artillery. La tenemos varios modelos que nosotros trabajamos. Voy a utilizar, por ejemplo, voy a probar, o mi intención es probar el filamento Sakata, el IG850, que es el PLA. Pues entonces busco mi torre de temperatura. Voy a utilizar esta de aquí. Ok, listo. Entonces, como les comentaba, voy a utilizar esta torre de temperatura. Entonces, en cada eslabón de la torre de temperatura vemos que está marcado, así creo que se marcado las diferencias de temperaturas. Acá hay 225, 220, 215, 210, ¿no? 200, 195 hasta el 180. Entonces, cada una de esas temperaturas es lo que nosotros vamos a variar mediante la configuración del G-code. G-code que se origina o se hace las variaciones aquí en Cura, ¿no? Lo primero que tenemos que comenzar es identificando el tamaño de la pieza. Para eso nos vamos a la opción de ver el tamaño de los ejes X y Z. Vemos que el tamaño de esta pieza es de 101.4 milímetros. ¿Cuántos eslabones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eslabones. Entonces hacemos algo rápido matemático para poder identificar. Sabemos que son 10 eslabones. Eh, son 101.4 entre 10. Cada eslabón debe estar midiendo 10.14 milímetros. Pero hay que tener cuidado porque aquí hay una basecita, que es la base de la torre. Entonces, si sabemos que son 10 eslabones, cada uno de estos eslabones debería estar midiendo más o menos 10 milímetros. Y la basecita viene a ser la diferencia, ¿no? Si son 101.4 milímetros, la diferencia viene a ser de 1.4, ¿no? Entonces la basecita mide 1.4 milímetros. Con ese dato vamos a empezar a configurar. En la primera parte, lo que es los parámetros de cura, bueno, los parámetros de cura ya lo conocen ustedes. También vamos a hacer otro video un poco hablando sobre cada uno de ellos, pero en esencial ahorita lo que debemos configurar es, bueno, altura de capa le hemos puesto 0.18, altura de capa inicial 24, grosor de pared 1.2, ¿no? Pueden utilizar estos parámetros como referencia. Relleno está en 20%, temperatura de impresión, vamos a iniciar en 225, como indica aquí el eslabón, ¿no? Iniciamos en 225, configuramos 225,
que es la primera capa, que es la que no va a entrar en las variables del G-code. Temperatura de la placa 60, velocidad de impresión, todo por default. Evitar retracción. En el caso de extrusor directa, que es una artillería o alguna impresora que tengan así, yo recomiendo que puedan trabajar entre un valor de 1.5 hasta 3, ¿no? Depende del filamento, pero para esta prueba podremos trabajar con 3, ¿no? Y listo. Entonces vamos a la parte de la configuración de G-code. Nos vamos. Ok, listo amigos. Entonces vamos a configurar lo que son las extensiones o el G-code. Verificamos G-code. Ahora vamos a trabajar con este comando, que es el cambio en GZ. ¿Qué quiere decir? Este comando lo que nos permite es cambiar la temperatura. Bueno, tiene varias variables de cambio con respecto a la altura, ¿no? Nosotros definimos lo que es la variable de altura para que se generen diferentes tipos de cambios. Por ejemplo, que cambie la velocidad, que cambie la velocidad de impresión, el flujo. En este caso vamos a cambiar la temperatura del extrusor. Entonces, como la base mide 1.4 milímetros y el primer eslabón mide 10, entonces el primer cambio va a ser originado a los 11.4 milímetros. Y vamos a cambiar, acá se queda en el comando y elegimos la temperatura. El primero era 225, en este caso va a ser 220. Seguimos con el siguiente, es 21.4, cambiamos la temperatura, es 215. Seguimos con el siguiente, 21 es 31.4, cambiamos la temperatura, este está en 210. Siguiente está en 41.4, cambiamos la temperatura, la altura de 210, aquí es 205. Experimental, acá es 51.4, la temperatura vamos a cambiar el extrusor, lo ponemos en 200. Seguimos cambiando, vamos cambiando lo que es la altura, la temperatura del extrusor, 195. Seguimos aumentando, 31.4, cambio de temperatura, 190, 81.4, cambio de temperatura, estamos 190, 185. Uno más, 91.4, cambio de temperatura y 180. Listo, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cambios. ¿Por qué? Porque son 9 eslabones. El primero no se cuenta porque este trabaja con la temperatura que hemos configurado aquí, que era 225, para la temperatura principal. En el siguiente cambio, por ejemplo, ya 11.4, o sea, cuando acabe el primer eslabón, en el punto o altura 11.4, que es esta de aquí, la línea de acá, va a cambiar la temperatura a 220 y así sucesivamente. El siguiente está a 10 milímetros más y lo va a cambiar a 215 y va a seguir saltando 210, 205, 200, 195, 190, 185 y 180. Pues esos son los 9 cambios que se van a originar hasta el 180, que es el último. Correcto. Cerramos. Lo que hacemos aquí es segmentamos. Generalmente este tipo de test se demora entre 2 horas a 3 horas. Depende de los parámetros que hemos colocado. En este caso son 2 horas 11 minutos. Te vas a gastar un solo 84 soles, en este caso el filamento Sakata que hemos configurado. Guardamos este archivo en nuestra memoria y conservemos el orden, ¿no? Guardamos, tenemos una carpeta dentro de torre de temperatura que se llama Sidewinder y ponemos esta torre. Ahora, cuando tengamos otro filamento y lo vamos a usar en nuestra impresora Sidewinder X1, pues volvemos a volver a hacer este test simplemente, ¿no? Y ya no volver a configurar. Entonces, acá ya tenemos configurado en Sidewinder la torre de temperatura. Así como esta, tenemos en otras impresoras que ya están configuradas. Simplemente cuando abrimos un nuevo filamento, utilizamos ese mismo archivo para imprimirlo. Ahora, ya impreso
la torre, ¿qué es lo que nosotros vemos? Por ejemplo, este es parte del curso que nosotros brindamos, pero lo que se ve o se trata de evitar es el tema de este tipo de problemas, ¿no? Que se genera al momento de imprimir. No es que lo vayamos a corregir al 100% porque para corregir todo esto aplica, por ejemplo, para acá el tema de temperatura y el tema de las retracciones, ¿no? Pero te ahorra muchísimo tiempo al poder generar impresiones a la temperatura adecuada, ¿no? Por ejemplo, a ver, en este tenemos que hacer una tabla de temperatura. Bueno, como lo expliqué hace un momento, siempre imprimimos, hay diferentes tipos de modelos. Podemos imprimir para PLA, SPG, Flex y mucho más. Siempre lo hacemos al abrir nuestros filamentos, al abrir un nuevo filamento. ¿Qué necesito para hacer mi torre de temperatura? Pues la laminadora, la impresora, identificar qué filamento es el que generaremos la torre de temperatura, bajar el archivo STL de la torre en Thingiverse y configurar el G-code, que es lo que hemos hecho hace un momento. Ahora, hice mi torre y ahora, bueno, es lo que muchos no sabemos qué hacer luego con la torre que hemos impreso. Pues bueno, lo que identificamos aquí es lo siguiente. Primero debemos identificar cuál es el eslabón que tiene menor cantidad de hilos, o la que tiene mayor calidad de impresión, ¿no? O sea, por ejemplo, en este ejemplo, figura de aquí, tenemos que a los 190, 185, este filamento imprime la menor cantidad de hilos, ¿no? Este otro, por ejemplo, que es de la marca Trunhot, de las pruebas que hicimos, a 190, 185 ya no había nada de hilos, ¿no? Entonces, eso es algo bueno. Entonces, esa temperatura nosotros elegimos, ¿no? La 185 o la 190 para imprimir. Ya es elección nuestra, ¿no? Pero lo que sí no debemos hacer es imprimir ese filamento, por ejemplo, en 205 o 206. No deberíamos servir porque vamos a tener una gran cantidad de hilos y no vas a tener un buen acabado. Igual en este caso, ¿no? El segundo punto que vemos en la torre es la definición de las curvas, ¿no? Debemos elegir cuál de estas curvas es la mejor, ¿no? La que mejor definición tiene, ¿no? Un tercer punto es la parte de pendiente, ¿no? Las pendientes. ¿Cuál es la mejor pendiente del eslabón que ha impreso? También es un buen punto que nosotros utilizamos para poder indicar que esa temperatura es la adecuada para el filamento que vamos a utilizar. La mejor definición de techo, igual, en la parte del techo de la torre, vemos cuál de estos tiene mejor adherencia, ¿no? Y en la parte posterior de cada una de las torres vemos cuál de las paredes está mejor impresa también. Entonces son esos 5 puntos que nosotros utilizamos para escoger uno de los eslabones con mejor acabado y es la temperatura o parámetro que vamos a utilizar para nuestras impresiones, ¿no? Espero, amigos, que los haya podido ayudar un poco con este pequeño tip sobre la torre de temperatura. Vamos a seguir subiendo más videos sobre algunos tips, por ejemplo, retracción o ciertos parámetros en Cura o en Simplify 3D. Síganos y suscríbanse a nuestro canal. Gracias.